Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy traemos un tema que ha sorprendido a todos. Kerem Bürsin ha roto el silencio sobre el compromiso de Hande Erçel y lo ha hecho con palabras que nadie esperaba. Kerem Bürsin, actor querido por miles de fanáticas, se encontró en el centro de la polémica cuando fue consultado por la prensa sobre el reciente compromiso de su expareja Hande Erçel. Todos esperaban una respuesta diplomática, quizás un les deseo lo mejor, pero en lugar de eso Kerem lanzó una frase que generó titulares en todos los portales, Tebrik etmeyi düşünmüyorum, es decir, no pienso felicitarla. La declaración fue breve, contundente y cargada de emoción, provocando un torbellino de reacciones. Según testigos del momento, la prensa lo rodeó en un evento en Estambul. Con los flashes encendidos, una periodista le preguntó, Kerem, ¿qué opinas del compromiso de Hande? Él hizo una breve pausa, sonrió irónicamente y contestó con calma, no pienso felicitarla. Esa simple frase se convirtió en el comentario más viral de la semana en las redes sociales. El público reaccionó de inmediato. Muchas seguidoras expresaron sorpresa y hasta tristeza, ya que durante mucho tiempo Kerem y Hande fueron considerados una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Los rumores de reconciliación siempre estaban presentes, y la química que mostraban en pantalla alimentaba la ilusión de millones. Sin embargo, sus caminos se separaron, y ahora el compromiso de Hande marca un capítulo definitivo en esa historia. Hande, por su parte, evitó responder directamente al comentario de Kerem, pero en un encuentro con fans dijo con una sonrisa, estoy feliz, lo único que quiero es compartir mi alegría con quienes me apoyan. Sus palabras parecieron una manera elegante de esquivar la polémica, aunque su silencio frente a la declaración de Kerem también fue interpretado como una respuesta cargada de significado. En las redes sociales, las reacciones se dividieron. Algunos defendieron a Kerem, asegurando que su sinceridad demuestra que no quiere fingir emociones que no siente. Otros, en cambio, lo criticaron por no mostrar diplomacia en un momento tan especial para su expareja. Una fanática escribió en Twitter, Kerem siempre fue auténtico, no esperen que actúe solo para agradar. Mientras que otra respondió, no cuesta nada desear lo mejor, lo suyo sonó a resentimiento. Los programas de televisión también se sumaron al debate. En un talk show nocturno, un panelista comentó, Kerem habló con el corazón, y esa frase muestra que aún hay heridas abiertas. Otra colaboradora replicó, o quizás simplemente quiere dejar claro que su historia terminó y no tiene por qué comentar nada más. La prensa internacional tampoco dejó pasar la noticia. En revistas digitales en España y América Latina, los titulares destacaban, Kerem Bürsin rompe el silencio con duras palabras sobre el compromiso de Hande Erçel. Incluso se discutió cómo estas declaraciones podrían afectar la imagen pública del actor, quien hasta ahora siempre había sido percibido como un caballero reservado. Lo que siguió después fue una auténtica tormenta mediática. En cuestión de horas, la frase de Kerem Bürsin se replicó en cientos de cuentas de fanáticos, páginas de farándula y programas de entretenimiento. La interpretación de sus palabras varió según el enfoque. Algunos titulares lo mostraban como un hombre dolido, otros como alguien que simplemente ya no quería formar parte de la narrativa de su expareja. La ambigüedad de su tono, entre la ironía y la calma, fue lo que mantuvo la discusión viva. Muchos analistas del espectáculo intentaron descifrar el trasfondo de sus palabras. ¿Era un gesto de orgullo herido? ¿Una manera de mostrar que aún había sentimientos ocultos? ¿O tan solo una respuesta fría y honesta, sin espacio para la cordialidad social? La pregunta quedó abierta y cada espectador la interpretó según su percepción de la relación entre Kerem y Hande. El hecho de que ambos construyeran juntos una de las series más exitosas de los últimos años hacía imposible separar sus vidas personales de la narrativa que el público había consumido. En Twitter, los hashtags relacionados con ambos artistas alcanzaron tendencias globales. Las comparaciones con otras parejas mediáticas fueron inevitables, esto es como cuando Jennifer Aniston y Brad Pitt fueron tema por años,
escribió un usuario. Otros, más pragmáticos, señalaban que se trata simplemente de dos personas siguiendo caminos distintos, y que era injusto presionar a Kerem para que se pronunciara de una forma específica. En Instagram, las cuentas de fans publicaron montajes de fotos antiguas de la pareja junto a frases nostálgicas. Ellos siempre serán nuestra pareja favorita, decía uno de los comentarios más destacados. Pero también aparecieron voces que pedían dejar el pasado atrás y apoyar las nuevas decisiones de ambos. Mientras tanto, Andersel continuó con sus compromisos profesionales y personales. A pesar de la presión mediática, se mostró sonriente en eventos y compartió en sus redes imágenes celebrando con amigos y familiares. Aunque no habló directamente de Kerem, varios medios resaltaron que su actitud transmitía estabilidad y madurez. Para muchos, las declaraciones de Kerem también levantaron dudas sobre cómo podrían afectar su imagen pública y sus próximos proyectos. Algunos productores aseguraron en entrevistas off the record que el comentario no tendría mayor repercusión, ya que el talento del actor habla por sí mismo. Sin embargo, otros opinaban que, en un mundo tan conectado como el actual, un gesto malinterpretado puede generar consecuencias inesperadas. De hecho, días después, Kerem apareció en un programa de entrevistas donde, aunque no se le preguntó directamente por el tema, él aprovechó para aclarar: a veces las palabras se sacan de contexto. No tengo nada más que decir al respecto. Esa breve intervención calmó un poco las aguas, aunque no logró borrar el impacto inicial. En América Latina y España, donde las series turcas han conquistado audiencias masivas, el tema también fue noticia. Las revistas digitales dedicaron artículos analizando no solo la declaración, sino también el fenómeno de cómo la vida privada de los actores turcos se convierte en parte del espectáculo global. Una periodista española escribió: lo interesante no es si Kerem felicita o no, sino cómo millones de personas en diferentes países sienten que esta. El caso abrió un debate más profundo sobre la relación entre figuras públicas y el derecho a la privacidad. ¿Hasta qué punto deben los actores responder a preguntas sobre su vida personal? ¿Y qué responsabilidad tienen los medios al amplificar una frase hasta convertirla en un fenómeno viral? La controversia en torno a Kerem y Hande se convirtió, sin proponérselo, en un espejo de la cultura digital actual. Un espacio donde la intimidad se mezcla con la ficción y donde cada palabra puede ser interpretada de múltiples maneras. Aunque el tema seguramente perderá fuerza con el tiempo, lo cierto es que la frase de Kerem Bürsin quedará como uno de esos momentos icónicos en la crónica de la farándula turca. Para muchos fans, representa la confirmación de que la historia entre él y Hande está definitivamente cerrada. Para otros, en cambio, es apenas otro capítulo en una saga que parece no tener fin. En cualquier caso, tanto Kerem como Hande continúan con sus proyectos, demostrando que, más allá de la tormenta mediática, sus carreras siguen en ascenso. Y el público, fiel a su curiosidad, seguirá observando cada paso, cada gesto y cada palabra, en busca de nuevas señales que alimenten la narrativa que ellos mismos han ayudado a construir. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Kerem fue sincero o fue duro? Queremos leer sus comentarios aquí abajo. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, porque seguiremos trayéndoles las noticias más candentes del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.